De vuelta son las 7:36 de la mañana y está listo nuestro primer invitado, profesor. Ayer, Flor y Gonzalo, y amigos oyentes, yo no sé ustedes, pero yo me quedé con una preocupación. Luego de que entrevistamos a nuestro amigo Samuel Rivera, porque Samuel Rivera, como abogado que es, nos hizo el análisis de las consecuencias legales de la decisión que tomó Digicel de llevar a los tribunales una petición de me voy de Panamá, liquiden, yo no sé qué es lo que tienen que hacer los tribunales, que me imagino que ahora nuestro invitado nos va a explicar esta parte. Y bien, Samuel Rivera nos explicó toda esa parte. Y bueno, que tienen que liquidar al personal, le tienen que pagar todas sus prestaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando iba terminando la entrevista, Samuel Rivera nos dice, bueno, y también está el hecho cierto de que la empresa Digicel podrá demandar al Estado panameño o, dice él, con seguridad en el contrato de ley que ellos firmaron, o no sé si será contrato de ley, no sé qué, o la concesión, no sé, habrá una cláusula de arbitraje y probablemente la empresa sentará en el banquillo al Estado panameño en un arbitraje. Y yo digo, espérate, ¿cómo así? Además de que anuncian que se van, pueden demandar al Estado panameño. Y dice Samuel, sí, pues primero, si la cláusula de arbitraje existe, créeme que la van a ejecutar. Segundo, porque ellos están argumentando que les cambiaron las reglas. Y yo me acordé, bueno, Flor se acordó más que yo, que quien nos había estado prendiendo las luces de advertencia de que esto podía ocurrir en entrevistas anteriores había sido justamente y precisamente don Pedro Meilán, con quien ya tenemos comunicación. Pedro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor, muy buenos días, Flor, muy buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo están? Mal. Vamos a estar bien. Pedro Meilán nos advirtió que esto podía pasar y lo lamentable es que está pasando. ¿Qué va a pasar? Mire, prof, la competencia, por lo general, la materia de competencia y cualquier actuación o cualquier decisión que se tome en beneficio de la competencia, al final tiene que redundar, y valga la redundancia, en beneficio del consumidor. Entonces, cualquier decisión, revisión, actuación que una autoridad de competencia, un regulador o el Estado haga, supuestamente que debe mejorar la competencia, si no le da un beneficio al consumidor, no se considera como que no es una competencia buena. Y eso nosotros lo hablábamos con usted y no es porque seamos Nostradamus, pero estábamos viendo el escenario. Este es un escenario donde hace 2 años, 1 año y medio, se redujo el mercado a 3. Al comenzar el mercado eran 2 competidores, posteriormente se abre el mercado y entran 2 competidores extra, y después se crea una ley que permite que pudiera reducirse a 3 competidores. Y por eso es que se da en alguna forma la concentración que todos conocemos. Pedro, ¿habrá algún problema con el micrófono? Porque sí, se escucha te escuchamos, como lejos, pero se escucha encajonado. Lejos. ¿Qué está pasando? Nada, ahora se escucha mejor. Sí, si te acercas se escucha mejor. Lo que voy a hacer es que me voy a acercar bastante a la pantalla. Me va a ver la cara. Eso. Se va a ver carón, pero no importa. No Queremos escuchar los argumentos. Está bien. Entonces, como les indicaba, pues, se creó una nueva legislación en la cual se permitiría que pudiera haber una reducción a 3 competidores. Y eso es lo que provoca, pues, que se inicie una negociación entre Cable & Wireless y Claro Panamá, entendiendo que Cable & Wireless es el competidor que tiene el poder sustancial de mercado, o sea, que es el competidor con más clientes dentro del mercado, y Claro no era el más pequeño. Claro, a los niveles era el número 3. Cuando se dan estas situaciones, tienen que entrar las autoridades, ya sea de competencia o regulatorias, a verificar esta concentración, y efectivamente, así la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia, Codeco, entra a verificar. Y a Codeco tenía 3 salidas. Salida
1, aprobar la concentración. Salida 2, negar la concentración. Y salida 3, aprobarla con condiciones. Y yo no sé si usted recuerda, profesor y Flor, que en ese momento nosotros decíamos que si esta concentración se aprobaba, el regulador, la autoridad de competencia tenían que garantizar que ese tercer competidor se quedara en el mercado, condicionando de tal manera que a él le fuera atractivo, o no solamente atractivo, sino que le permitiera a él poder sustituir en el tiempo y no poder seguir perdiendo dinero. Si no se podía lograr esta situación, entonces había que negarla, y eso lo discutimos, y me acuerdo que yo en 2 ocasiones vine aquí al programa con usted, en una ocasión, y lo mencioné claramente, y casualmente esto es lo que ha ocurrido, porque la empresa siente que las condiciones que en alguna forma la autoridad le dio son condiciones que no le favorecen en nada y lo que van es a alargar la salida de ellos con un costo mucho más alto de pérdidas. Y eso es parte de la discusión. Entonces ellos se han ido a una liquidación voluntaria en la cual lógicamente van a pagar las prestaciones y demás, se van a perder una cantidad de puestos de trabajo donde van a haber familias involucradas con la pérdida de los puestos de trabajo y el Estado va a tener que ver cómo va a poder resolver el problema de que inclusive al suceder esto, la ley habla de 3 competidores y quedarían 2. No sé si ellos van a llevar eso nuevamente a licitación. Hay que ver si eso es atractivo para un tercer competidor, sabiendo de que hay un competidor extremadamente fuerte, con un poder de mercado fuerte y que le es muy difícil a otra persona poder competir. Pedro, una pregunta. ¿Por qué si la empresa, para ir entendiendo las cosas aún más, por qué si la empresa decide cerrar sus operaciones en Panamá, va a un tribunal? Porque la ley se creó para eso. Cuando uno va, hace en el 2016, creo que fue, si no me equivoco, profe, no quiero estar claro, pero sé que fue en los 2000, se hizo la ley de liquidaciones. Antes existía la quiebra. Ahora la empresa puede ir voluntariamente a un tribunal para que el tribunal pueda verificar esa liquidación. ¿Y por qué no lo hace de otra manera? Porque de otra manera antes existían las liquidaciones o las quiebras fraudulentas. Fraudulentas. Se quedan todo. Entonces ahora la ley se creó para poder vigilar que no sea una quiebra de estas fraudulentas y se haga a través de un tribunal. Es más, por todo es sabido que Digicel tenía un tema de dinero de hace mucho tiempo y el regulador lo conocía, porque el regulador, que es ACEP, en diferentes ocasiones se le mandaron notas donde se les decía eso, y fíjate, el regulador tiene dentro de sus funciones, ellos podían haber intervenido al operador, y nunca lo hicieron. Es que más, nunca se manifestaron. Entonces, ahora la situación es que la empresa se va y tú quedas con 2 monstruos. ¿Y qué decíamos nosotros a un inicio? Al principio todo es bonito, pero cuando están los dos, ¿ustedes recuerdan cuando estaban los dos, en esos tiempos, Versaut y Cable, cuánto costaba el minuto? Sí. ¿Ustedes recuerdan cuánto costaban los celulares? ¿Ustedes recuerdan? Bueno, yo no estoy diciendo que se va a volver a lo mismo, pero créanme que ahora, al haber menos competencia, es muy, muy probable que hayan aumentos de precios y cosas que no beneficien al consumidor. O sea, estamos frente a un oligopolio, doctor Pedro. Sí, pero es claro, es un oligopolio, pero yo quiero explicar a la audiencia lo siguiente. Los oligopolios y los monopolios no son ilegales. Lo que son ilegales son las prácticas monopolísticas, porque hay una persona que en el mercado compitiendo puede quedar siendo un monopolista porque los venció a todos y eso no es ilegal. También hay monopolios legales, en los cuales la ley le autoriza a alguien explotar cierta actividad solito por un tiempo. Eso también es un monopolio ilegal. El oligopolio que nació de las telefónicas era un oligopolio legal, porque cuando se abrió eso, el Estado fue el que abrió un oligopolio para 2 empresas que después permitió más adelante que entraran 2 más. Pero entonces estaríamos hablando de que Cable & Wireless estaría utilizando tácticas monopolísticas, estaría violando algún tipo de ley. No, lo que pasa es que cuando 2 empresas quedan solas en el mercado, es más fácil intercambiar información. Sí, pero cuidado con algo, Gonzalo, para que no nos enredemos en el foco del problema, creo yo. Yo no puedo cuestionar, porque eso ocurre en el mundo, en Panamá y en el mundo todos los días, que una empresa A compra a la empresa B. Eso ocurre en Panamá y en todas partes del mundo. O sea, aquí yo no voy a asumir un cuestionamiento a la transacción entre Cable & Wireless y Claro. Entiendo que eso es una transacción comercialmente lo más normal. Aquí pareciera que la falla está en que el Estado panameño, a través de las instituciones respectivas, no hizo ni dijo nada para evitar el escenario que viene.
el escenario que viene, que volvemos los usuarios a quedar en manos de dos empresas. Yo no voy a catalogar a las dos empresas ni de buenas ni de malas, ni voy a cuestionar a las dos empresas porque las dos empresas no tienen culpa de esta historia. Aquí el tema es a qué hora las instituciones del Estado panameño dijeron, espérate un momento. Párame aquí un momento de esta historia. No la transacción. No, pero también entiendo la pudo haber parado, sino decir, oye, Digicel, ven acá, siéntate aquí y qué hay que hacer para que tú no te salgas del mercado. Parece que eso no ocurrió. No, pero es que, a ver, yo más allá de la compra o de la fusión, que eso sea, como usted bien dice, en todo el planeta, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a si en algún momento Cable and Wireless, ya siendo un monstruo, que es el monstruo que es, ha cometido faltas actuando monopolísticamente hablando. Que ahí sí, como dice el doctor Pedro, estaría violando la ley. Porque lo que dice Diesel es, aquí no hay competencia leal. Aquí hay una competencia desleal. Pero la deslealtad que dice el comunicado de Digicel, el dedo se lo pone al Estado panameño, porque el Estado panameño es el dueño del 49% de las acciones de Cable and Wireless. Cuidado, porque cuidado que por el cuestionar que el Estado no intervenga, yo aquí no voy a entrar a cuestionar a la empresa que hasta ahora no está siendo responsable del escenario. Ellos hicieron una transacción comercial válida, pero lo que Pedro Milán nos ha venido anunciando en diversas entrevistas y lo que advirtió ayer el comunicado de Giselle es decir, hey, el Estado no hizo nada para evitar esto. No, exacto, probablemente no la transacción, fíjese, sino nuevamente, fíjese, Pedro Milán acaba de decir, el ente regulador, según dice Pedro Milán, nunca dijo nada. Y tenía que haber dicho algo. Digicel, siéntate aquí y explícame cómo es tu problema, a ver qué tenemos que hacer para que no incurramos en una práctica que acaba de explicarnos Pedro Milán, en una práctica monopolística u oligopolística. Entonces, esta es la hora y lo único que vimos ayer fue un comunicado escueto de ACEP, que era de la CEP, ¿era, no? Sí, de la CEP. Diciendo que sí, pero que no. ¿Y Acodeco tiene que decir algo en este sentido, don Pedro? Sí, Flor, bien atinado. Quiero explicarle también al prof ahí, porque sí, la autoridad de competencia tuvo reuniones con todos los actores, producto de que se presentó esto. Y lo que siente la empresa Digicel, porque yo he tenido comunicación con ellos, es que dentro de lo que ellos le ofrecieron para poder mantenerse en el mercado, la autoridad de competencia en alguna forma no les dio lo que ellos consideraban que era lo necesario para ellos poder mantenerse en el mercado. Doy un ejemplo, fíjense. En el caso, ellos pedían la copartición de la red, y aquí lo tengo anotado, con acuerdos de roaming nacional para ellos poder seguir compitiendo, entendiendo de que ya Cable había agarrado una gran cantidad del mercado, por lo menos por 5 años. Entonces, dentro de las condiciones que establece Acodeco le dice, no, yo no te voy a dar 5 años, te voy a dar 1 año. Pero ¿qué resulta ser? Que la empresa dice que solamente el proceso de negociación y montaje de equipos de telecomunicaciones en la red de otro operador puede tomar 1 año. Entonces dice, tú me estás dando a mí 1 año, 1 año solamente, y con eso yo solamente puedo montar el equipo. Entonces no me estás dando absolutamente nada. Lo que me estás dando es nulo para nosotros, y eso técnicamente la empresa se lo sustenta ahora después de salir esto. Ellos pidieron que se le dieran 0 cargos de interconexión en las redes de Cable por un periodo de 3 años, y lo único que se le autorizó fueron 6 meses. Entonces, ellos consideran que ese tiempo tampoco les es viable a ellos. Y por último, que esto tiene que ver con el regulador, ellos solicitaron el tema del espectro, porque Cable va a quedar con el espectro de ellos y el de Claro, que es donde pueden montar más actividades y demás, de que le dieron un poco más espectro, y dice que la Autoridad de Protección del Consumidor ni siquiera se pronunció. Lógicamente, Acodeco no tiene por qué pronunciarse con respecto a esto, porque ese es un tema de regulador, pero se hubiera podido hacer una mención sobre algo, sobre ese tema. Y así como te mencioné anteriormente, ya al regulador, que es ACEP, se le había dicho el tema económico y ellos no se habían pronunciado al respecto. Y mira, para muestra un botón, si antes de estar concentrado, tú ves en el mercado ofertas como que Cable ofrece una tarjeta SIM de $1,
con data y llamada ilimitada por una semana. Eso se está investigando. ¿Por qué? Porque es muy probable que existan precios predatorios ahí. $1, llamadas y data ilimitada. Digicel no puede repetir contra eso. Claro, no puede. Claro. Usted no puede repetir contra eso. Y si eso se está dando ahora, antes de que se dé la concentración, ¿usted qué imagina que viene después? Entonces, ahí es donde está el problema. La empresa considera que o sea, esto se podía aprobar y Acodeco lo aprobó. Acodeco hizo un análisis de competencia y Acodeco sacó sus conclusiones dando unas condiciones que para la empresa dice, hey, esto a mí no me sirve de nada. Y la primera tiene una razón muy lógica. Se dice, si yo para montar los equipos, para interconectarme en alguna forma, para compartir la red, me coge un año y tú me vas a dar un año nada más para usarlo. Cuando termine de montar los equipos, no lo puedo usar y yo no puedo sacar ningún provecho de esto. Ahí está el problema. Entonces, y eso lo advertimos. Eso lo advertimos, disculpa. Fíjese bien que a mí me llama la atención lo que sucede porque me trae a colación muchos de los ejemplos que ocurren en los Estados Unidos cuando una gran empresa compra a otra y se transforma en un monopolio. Facebook es un ejemplo, con la compra de Instagram y la compra de WhatsApp, que al final ahora se están lamentando los senadores y representantes de haber aprobado esa fusión, porque hay un monopolio y lo sabemos. La pregunta es, don Pedro, ¿usted, más allá de vinculante o no, hubiese estado a favor de esa fusión? ¿O usted hubiese dicho, no es conveniente la fusión? Mira, yo te voy a ser honesto. Recuerda que tú necesitas un equipo de economistas. Los economistas son los que se encargan de hacer estos análisis económicos y demás. Según yo tengo entendido, la fusión podía pasar. Fíjate, a mí me cayeron varias fusiones. A mí me cayó la fusión de Banco General con Banco Continental. Y me cayó la fusión de HCBC, que era un monstruo, con creo que era HCBC, Banismo era. Banismo. Banismo, exactamente. Y en ambas fusiones, Colombia, cuando tú haces el análisis, aquí hay un conjunto de cosas. Por ejemplo, en los bancos tú tenías que revisar las carteras. Tú revisabas la cartera hipotecaria, la cartera de carros, la cartera de tarjeta de crédito, la cartera de cuentas de ahorro, y ahí te iba. Entonces, en ambas fusiones, en una se me disparaba la cartera de préstamos de autos y en la otra se le disparaba la cartera de préstamos hipotecarios. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros condicionamos. ¿Y qué condicionamos? Nosotros dijimos, ok, usted cuando firma un préstamo hipotecario, por lo regular hay una cláusula de penalización si usted se cambia hacia otro banco. Y esas cláusulas eran de 5 años. Nosotros las liberamos por 2 años, para que todo el que se quisiera ir de un banco hacia otro banco no le costara nada si había tasas de interés más bajas. Porque el banco te trata de capturar por el trabajo que hizo para darte ese préstamo, por un periodo determinado, para sacar su dinero, que ese es el negocio de ellos. Y nosotros hicimos esas condiciones. ¿Qué ha pasado aquí? La Codeco hizo una revisión y ellos vieron dentro de la revisión que esto, por supuesto que había que condicionarlo, pero yo siempre fui del criterio, y lo dije en el programa de ustedes, que había que hacer lo humanamente posible para que el tercer competidor no se fuera del mercado. Yo, usted me recuerda, prof, que yo lo dije claramente, que esa condición tenían que buscar la no salida del competidor. Bueno, las condiciones que aplicaron, aparentemente al consumidor no le resuelven absolutamente nada y están diciendo cosas que a mí me resulten lógico, por lo menos el de la compartición de la ley de la red, me resulta totalmente lógica lo que ellos están diciendo. Ahora nos encontramos en este programa. Ahora, prof, yo no estoy claro en el tema de si el contrato permite un arbitraje o no, porque al final del camino se hizo por mecanismos jurídicos, legales, que en alguna forma se podrán defender, pero aparentemente sí tiene una cláusula de arbitraje. Y es más, déjame ver aquí si la puedo encontrar. Y te digo, sí, aquí hay una cláusula de arbitraje, salvo lo dispuesto en el contrato de concesión para el rescate administrativo y la resolución de administración del contrato de concesión, cualquier controversia o conflicto que surja en relación a la aceleración, ejecución, desarrollo, terminación, liquidación del contrato de concesión que no puedan ser resueltas diariamente las partes serán sometidas a procedimiento arbitral de acuerdo a la regla de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional. Arbitraje afuera. El arbitraje se conducirá con el idioma español, la aplicación de leyes pertinentes y bien de la República. El proceso de arbitraje establecido en esta cláusula se efectuará en un lugar neutral a la nacionalidad de las partes del contrato de concesión. Las decisiones que adopte el tribunal de arbitraje serán finales y de perfecto cumplimiento para las partes que aceptan. Aquí está el contrato. Entonces, eso es lo que quería preguntar para finalizar. Digicel puede sentar en el banquillo de Panamá.
O podría ser, pero también recuerde algo, prof. Digicel también tiene una fianza, si se sale antes de tiempo, de 5 millones que hay que pagarle al Estado panameño. O sea, ahí hay una balanza, porque Digicel no está saliendo de Panamá, y siento yo, entre comillas, en forma abrupta, en forma en la cual el Estado intervenido, porque ella es una competidora, se hizo una concentración, lo que sí es que la empresa está denunciando, hey, a mí no me diste ningún tipo de medida que me protegiera para que yo quedara el tiempo. Ese es el tema a discutir. Entonces, yo por lo menos le puedo decir, el Estado debió hacer un esfuerzo más grande a ver cómo ese tercer proveedor se quedaba en el mercado del concesionario. ¿Por qué? Porque los efectos de esto puede ser que no lo hagamos inmediatamente, pero estoy seguro que a largo plazo, con dos competidores corriendo solo y a la calidad que son los dos, esto no va a dar beneficio al consumidor. Yo estoy convencido de que eso va a ocurrir, porque eso no es que yo soy un adivino, no es que yo sé, es que siempre ha sido así. Aquí lo acaba de decir con el tema de Facebook, Instagram, ahora todo el mundo se está quejando porque cuando tienes un solo competidor o dos, ellos toman decisiones unilaterales que no necesariamente son para beneficiar la competencia. Don Pedro, ¿usted cree que el Estado hubiese aprobado esta fusión si estábamos hablando de dos empresas netamente privadas, en donde el Estado no tiene participación alguna? ¿Usted cree que esta fusión se hubiese dado? Es que recuerda que la ley 45, que ve las concentraciones económicas, de por sí tiene que aprobar todas las fusiones. Que el Estado esté o no esté es irrelevante. Créeme que eso es irrelevante porque la decisión es técnica. La Autoridad de Protección al Consumidor va a sacar un concepto técnico donde dice apruebo y condiciones, apruebo sin condición o la niego. Yo no creo que hubiera sido distinto el escenario. Yo no creo. La fusión sí pasaba. Lo que sí está en discusión es si las condiciones que se le pusieron a la fusión son suficientes o favorecieron a un lado y desfavorecieron a otro. Esa es la pregunta. ¿Okay? En donde Digicel se considera afectado. Por supuesto, profesor. Es más, se considera tan afectado que acaban de pedir una liquidación voluntaria en los tribunales, se van. O sea, la afectación para ellos es grandísima. Pedro, en su opinión, ¿hay alguna forma de poner reversa a esto? Yo no veo. No sé qué otro tipo de negociación se podría hacer. Es decir, cuando hago esta pregunta es, si todavía quienes administran el Estado, le hace el órgano ejecutivo y las instituciones correspondientes, ¿tienen todavía algún mecanismo que le puedan decir a Digicel, espérate un momento? Y mira, dentro de la concentración no. O sea, ya esto pasó. Sí, no, eso ya me quedó claro. Pero yo sí veo cositas como, por ejemplo, el regulador puede llamar a Digicel y uno de los puntos era con el espectro. Y a lo mejor el regulador le dice, hey, vamos a ver cómo te hacemos un paquete para el espectro, que tú puedas hacer esto. Por ejemplo, nosotros sabemos que Digicel se le va a vencer la concesión en poco tiempo y que ellos tienen en la situación económica que están, es un poco difícil. A lo mejor pueden negociar o sea, y valga la redundancia, que esa negociación no se dé de un pago único, sino que se dé un pago prorrateado, y eso a lo mejor a ellos los ayude y los oxigene. O sea, hay cosas que se podían dar a Digicel para llevarlos a que ellos pudieran quedarse en la República de Panamá. Eso puede pasar. Lo veo muy difícil, prof, pero hay mecanismos que se podrían utilizar. Ahora, don Pedro, a mí me llama la atención es qué va a pasar con los usuarios. O sea, esos usuarios de Digicel, ahora, ¿quién los va a cobijar? ¿Keveran Wireless también? Cualquiera de los otros consumidores. Pero ¿quién se los pasa? Claro, pero tú tienes portabilidad numérica. Tú tienes portabilidad numérica. Te explico. Es distinto. Los usuarios de Claro, por cuestiones de concentración, sí van directo. Claro. Son compras, es funcionario. Pero los usuarios de Digicel, que la empresa desaparece del mercado, cada uno escogerá a los dos operadores que quedan y seguirá a alguno de los dos dependiendo de lo que le conviene. O sea, Keveran Wireless no puede decir, yo me quedo con los usuarios registrados de Digicel y son míos. No puede. O sea, lo decide la persona, el cliente. Ellos van a decidir a dónde les conviene más, irse a Kever o irse a Tigo, que son las dos que quedan. Ok. Para eso está la portabilidad numérica. Claro. Bueno. 8 en punto. Don Pedro Meilán, muchísimas gracias, como siempre. Muy amable. Y ceviche, prof, ceviche. Total. Hoy sí voy a comer ceviche. Hoy sí. Está bien. Gracias, Pedro, que estés bien.